Muy buenas noches. Esa que ven es una persona que ha sido muy importante en mi vida. Es mi tía Carmiña, mi tía de Toledo, que ha fallecido completamente sola en un hospital de Toledo. Ella era una persona muy vitalista, una persona del Atleti, a pesar de que yo soy madridista, pero tengo a toda la familia prácticamente del Atleti. Mando mis condolencias directamente a Pepe, a su marido, un gran hombre con los que yo he pasado mucho tiempo en Marbella y en Toledo y perdonen que me emocione. Solamente digo que a ella, a día de hoy, o al menos que sepamos, todavía no sabemos si ha fallecido por coronavirus o no, como muchos de vuestros familiares que están falleciendo sin saber si le han hecho esos PCR, esos test que el gobierno ha confiado en empresas condenadas por estafa, en empresas de materiales eróticos festivos. Mi tía no se merecía, ni mi padre, que está muerto en vida después de su muerte, no se merecía este final, ni su pareja, ni su marido, Pepe, ni mi tío José de Toledo. O sea, nadie se lo merecía. Una persona con toda la vida por delante. Y ahora, justo en mitad del confinamiento, se acabó su vida. Una vida llena de luz y que nos ha dejado a toda la familia. García, hecho literalmente, no puedo seguir. Voy a dar paso a mis compañeros, a Carlos Cuesta, a Rafael Hernando, el senador del PP, que más ha azotado o que más azota a la izquierda, que fue portavoz en el Congreso, a Cristina Seguí. Vamos a comentar con Rafa Hernando hoy la tensa sesión del Congreso. Perdonen que esté así, pero solamente quiero decirle al Gobierno que muchas de las vidas que no se debieron ir las vais a pagar en los tribunales por esas presuntas negligencias que habéis provocado, por esas mentiras, y que hoy Pedro Sánchez tiene la poca vergüenza de decir en el Congreso que habéis actuado antes de tiempo, que habéis actuado mejor que nadie, parece ser, ¿no? O haces creer, ¿no? Que has aplicado un plan de desescalada, que es líder en Europa, cuando ya prácticamente toda Europa lo está explicando, porque compraron test masivos a empresas serias, porque fueron prudentes, porque no alentaron manifestaciones del 8M, que como hoy Díaz Ayuso ha dicho que fue el infectódromo. No tienes vergüenza, no te lo vamos a perdonar, te vamos a retratar tanto a ti como a todos los miembros de tu gobierno y de tu gabinete. España no te perdona. Y este programa Estado de Alarma, que está recibiendo ataques durísimos, que yo me temo que están orquestados desde el gobierno, del diario oficialista del gobierno, El País, del diario.es, fuertemente subvencionado por el gobierno, de Risto Mejides, que ya sabemos cómo frivolizó con el coronavirus y cómo se rió incluso diciendo que había un positivo por coronavirus en su plató y que vamos a hacer como si no pasase nada. Todos esos aliados mediáticos también pagarán, también van a ser retratados, porque con el coronavirus también muere una clase periodística hipócrita, que va dando lecciones de ética periodística, pero que faltaron a la verdad y que compraron una mercancía averiada y que siguen defendiendo al gobierno del bulo y de la mentira, que nos quiere meter en la cárcel y nos quiere perseguir. Así que todos los ataques que me tenga que hacer el diario El País son una honra para mí, al igual que los del diario preescolar, ¿vale? Todos los ataques son una honra para Estado de Alarma, el canal de YouTube que más crece de España y que ahora mismo, de reciente creación, es el de mayor consumo, porque ha nacido un programa independiente que no recibe publicidad institucional, que somos voluntarios, que no cobramos y que vamos a por todas. No nos vamos a callar. Y buscasteis mi muerte civil. El programa Todo Mentira sigue buscando mi muerte civil, sigue haciendo programas dedicados a calumniarme la señora Marta Flix, con ya desmentidos de la propia responsable de la otra crónica, Emilia Landaluce, diciendo que es mentira que yo ofreciese las imágenes de Alfonso Merlos el día de su dimisión. Esas mentiras las vais a pagar en los juzgados porque hacéis manipulación y desinformación y estáis deshonrando mi apellido, el apellido de mi firma, en honor a mi abuelo, que falleció ya hace tiempo, Juan Negre. Así que vamos a empezar con este breve tráiler y hoy simplemente deciros que ha habido un repunte en las cifras del coronavirus y este gobierno, con ese plan de desescalada improvisado que no comparten ni siquiera los hosteleros, que vamos a escuchar, es una auténtica vergüenza y los expertos ya advierten, ¿no?, de un posible repunte. No nos vamos a callar y vamos a exigir al gobierno esos contratos con esas empresas fraudulentas, vamos a exigir todo y también que aclare esas 4 fases del plan de desescalada que no se ha enterado nadie, porque la 5ª fase, Pedro Sánchez, va a ser echarte del gobierno. Y yo voy a poner mi granito de arena y este programa también, porque ese ha sido el objetivo de este programa. Promover movilizaciones cívicas de más de 3,5 millones de personas en 24 horas y también acabar contigo. Que tengas que sacar tu colchón de la Moncloa y vuelvas a tu urbanización de Rico en Pozuelo de Alarcón. Un abrazo y empezamos.
todos los países europeos y los países del mundo llegaron tarde, pero que España actuó antes. Y eso es así. Señor Sánchez, lo primero que hay que hacer para salir de esta crisis es decir la verdad a los españoles, y usted no lo está haciendo. ¿Nos puede explicar esa compra de material fraudulento a intermediarios socialistas o a proveedores investigados por sobornos a los que han pagado comisiones? ¿Sabe qué me demuestra mi experiencia durante 10 años como abogado del Estado especializado en la lucha contra la corrupción, señor ministro? Que los corruptos, como las ratas, lo que buscan es la oscuridad. Señor presidente, le recomiendo que deje de perder el tiempo interponiendo querellas fraudulentas. Es usted y su gobierno quien se va a enfrentar a una luz de querellas y demandas judiciales por su gestión criminal. Y quizá en ese momento yo ejerza la acusación como abogado del Estado en activo y le pregunte en ese momento por qué precisamente España fue el país del mundo con mayor número de fallecidos y de profesionales sanitarios contagiados. Usted me pregunta por las declaraciones del vicepresidente segundo. Mire, el vicepresidente segundo hace unas declaraciones enmarcadas en un derecho fundamental, que es la libertad de expresión. Por eso nosotros creemos y afirmamos que todavía se puede evitar la destrucción. Parece desear la ruina para iniciar una reconstrucción basada en las cartillas de racionamiento, en las rentas mínimas, en el control social y, por lo tanto, en el hecho de que millones de ciudadanos tengan que vivir del Estado. Señoría, ni siquiera son fascistas, son simplemente parásitos. Muy buenas noches, estamos hoy con una mesa virtual de lujo en estado de alarma. Hoy nos visita una persona que fue y que sigue siendo un valor al alza del Partido Popular, Rafael Hernando, senador del PP por Almería, la persona que más sufrió los ataques del PSOE, ¿no? Lo que recordábamos, por ese perro muerto por ébola. No sé si se acuerda usted de Excalibur, Rafael Hernando. Pues buenas noches, Javier. Sí, claro que me acuerdo, la que montaron con el perro, nos llamaban asesinos y todo en las puertas del lugar de la casa de donde sacaron al perro. Y sí, aquello, divisiones a tutiplén, todo tipo de insultos. Sí, claro que recuerdo. En eso tu amigo cosas, la izquierda porque siempre claro, es igual, el acoso. Para los más jovencillos que no se acuerden, usted era el portavoz del PP en el Congreso, lo que es ahora Cayetana Álvarez de Toledo. Era sin duda un portavoz, dialécticamente hablando, muy bueno, muy agresivo, muy contundente. Bueno. Y de hecho ahora en el PP algunos también extrañan, ¿no?, la ausencia de Rafa Hernando en unos momentos donde el Congreso ahora no hay mucha gente, pero donde se están viviendo tiempos convulsos y sí que hace falta también voces muy contundentes, ¿no?, que ahora tiene Vox, por ejemplo. Cayetana también tiene días muy buenos y el señor Pablo Casado, por supuesto, que también. Bueno, cada día y cada uno tiene su estilo, pero creo que en el Congreso el Partido Popular tiene ahora figuras muy relevantes, algunos que no son muy conocidos. Está Mario Garcés, está el propio Teodoro, Chaniz. Bueno, creo que hay un buen plantel de gente con experiencia, ¿no? Porque en estos momentos, Javier, lo que nos estamos dando cuenta es de que la política se ha banalizado, ¿no? Y de que gente recién llegada, que no sabemos muy bien de dónde llega, se pone a gestionar lo público y lo que crea sencillamente es un caos, que es lo que está sucediendo con el gobierno de ahora. Don Carlos Cuesta, ¿qué tal estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? Bien. ¿Y Cristina Seguí, qué tal estás? Estupendamente. Sí, después de mi escapada de ayer. Te veo salgo con gusto. Se te escucha un poquito mal. Mira el altavoz. Voy a empezar con Rafael Hernando. ¿Qué le parece la sesión de control que hemos asistido hoy? Hemos visto a Sánchez, que ya es, entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, un sinvergüenza. Es decir, están diciendo que actuaron pronto en la lucha contra el COVID-19, que el plan de desescalada son líderes a nivel europeo. Si quieres, lo escuchamos y si el realizador lo permite y pone ese total del Congreso, porque de verdad que faltan ya la inteligencia y piensan que como controlan prácticamente todos los medios de comunicación de este país, los españoles de bien no se van a informar a través de esta alarma, pero vamos a poner el total para que no nos llamen tontos a la cara.
todos los países europeos y los países del mundo llegaron tarde, pero que España actuó antes. Y eso es así. Si uno mira cuándo se decretó el estado de alarma en función del número de contagios que teníamos, comparado con otros países, es evidente que actuamos antes. ¿Qué le habría dicho usted si fuese el portavoz del Partido Popular en el Congreso y le dice esa sarta de mentiras en apenas 2 frases? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que el señor Sánchez es un mentiroso compulsivo, ¿no? Y que ha hecho de la trampa una forma de actuación política. Y se lo ha dicho muy claro Pablo Casado. O sea, lo que estamos esperando todos, aunque ya con muy poca fe, es que alguna vez el señor Sánchez reconozca lo que ha sucedido en España, diga a los españoles la verdad, pida perdón por lo que no hizo y porque hizo manifestaciones sabiendo que había una recomendación de la OMS que lo prohibía y que avisaba ya de que teníamos necesidad de habilitar materiales y medios de prevención para todo el mundo y reconozca la verdad. Este es el problema que tenemos. Tenemos un presidente aficionado a la mentira y que ha hecho de la mentira una forma de ser. Pero es que el problema ya no es que mienta a los españoles, Javier, el problema es que quiere mentir también en Europa. El problema es que mandan a Europa unas cifras de déficit que son falsas y les descubren un desfase de 20.000 millones de euros. El problema es que mandan cifras a la OCDE para que la OCDE convalide en materia de test hechos a la población y son falsos y tienen que corregirles otra vez. El problema es que ayer el señor Ábalos en el Congreso dijo que éramos el segundo país del mundo que más test había hecho por delante de Alemania, por delante de Estados Unidos, de Gran Bretaña o de Francia. Oiga, es que esta gente no hace más que mentir. Y el problema es que antes, en este país, cuando alguien decía una mentira de este calado, un político, presentaba su dimisión y los medios de comunicación le exigían que dimitiera. Ahora sencillamente, como la gran mayoría de los medios de comunicación de este país están apesebrados y viven del erario público, por cierto, lo que dure el erario público, ¿verdad? Pues sencillamente les tapan, les ocultan y les jalean. Y este es un problema grave. Porque, Rafa, yo le conozco bien. Usted ahora tiene, sinceramente, mejor cara que cuando era portavoz del PP. Yo sé que usted ha sufrido mucho, incluso ha tenido problemas de salud. ¿Usted cree que la presión que sufrió con casos como el perro muerto por ébola, usted la somatizó? Porque claro, imagínense que ahora gobernase el Partido Popular y hubiésemos descubierto los periodistas que habéis contratado a empresas fraudulentas, a empresas corruptas, condenadas por estafa, que los test homologados no lo eran, que eran piratas, que estáis escondiendo a los muertos. A ti ahora, y son 2 preguntas en una, ¿a ti te afectó a nivel personal, a nivel de salud? ¿Tú ahora estás más tranquilo? Ahora no tienes ataques prácticamente de Ferreras. ¿Y qué hubiese pasado contigo si te hubiesen descubierto en el Congreso tantas mentiras como estamos descubriéndole a Pedro Sánchez y a Adriana Lastra cada día, ¿no? Bueno, yo estoy seguro que recordarás que en algunos episodios vinieron incluso a nuestros domicilios, ¿no? A llamar a nuestras puertas, que la izquierda ha paseado carteles con nuestras fotografías llamándonos asesinos desde la guerra de Irak, que se nos echó la culpa del atentado del 11M, que se nos ha acusado de dar golpes de Estado. Es que tenemos una izquierda rabiosa y profundamente antidemocrática, desgraciadamente, y ahora esa izquierda que se ha aliado con el comunismo es mucho peor. Y por eso, pues mire, el señor Iglesias y el señor Sánchez, ese duopolio que han montado y que nos dirige, necesita transformar la sociedad a través de la mentira. Y en estos momentos estamos en un proceso de ingeniería social. Mire, se ha aprovechado el estado de alarma para eliminar las libertades democráticas de forma ilegal e inconstitucional. Hemos aceptado los españoles 47 millones de personas casi, ¿verdad?, con algunas excepciones, recluirnos en nuestras viviendas para dar tiempo al gobierno a que actuara con eficacia e hiciera lo que no ha hecho, que tuviera test, que pusiera material sanitario a disposición de los sanitarios, que por cierto baten récords en contaminación, ¿verdad? El 20% de nuestros sanitarios que se haya sabido y que se sepa tienen el virus o lo han tenido. Y entonces necesitan fabricar mentiras y para eso tienen un gran apoyo mediático. Vamos a escuchar, Rafael, al líder de su partido, a Pablo Casado, que ha estado muy bien hoy en el Congreso, un tono muy contundente y muy duro contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le ha acusado, Pablo, de mentir y hacer el ridículo. Lo escuchamos.
Señor Sánchez, lo primero que hay que hacer para salir de esta crisis es decir la verdad a los españoles y usted no lo está haciendo. Mintió cuando dijo que se podían manifestar sin riesgos el 8 de marzo. ¿Por qué ocultó las alertas de la Organización Mundial de la Salud y no tomó medidas que hubieran reducido los contagios a la mitad, según FEDEA? Mintió a los profesionales sanitarios al decirles que estarían protegidos, pero tienen ya el número de contagiados más altos del mundo. ¿Nos puede explicar esa compra de material fraudulento a intermediarios socialistas o a proveedores investigados por sobornos a los que han pagado comisiones? Miente la OCDE al dar datos falsos sobre los test. Incluso ha encargado antes la encuesta electoral del CIS que la de seroprevalencia. ¿Nos puede decir cómo va a garantizar la desescalada si no sabemos cuántos asintomáticos se van a tomar el vermú, según sus palabras? Miente sobre las cifras de fallecidos. Conocimos ayer que, según el Instituto Carlos III, podrían ser más de 45.000, comparando las del registro civil de los últimos años. ¿Por qué no declara hoy mismo el luto nacional para víctimas y familiares? Voy con Carlos Cuesta. Carlos, está claro que en Génova ha habido un cambio de estrategia ya desde hace 2 semanas para acá. Hemos visto ya cómo Pablo Casado está yendo a degüello contra el presidente del gobierno, como pedíamos muchísimos españoles después de un inicio con ciertos titubeos, con esas 2 sensibilidades que había en Génova, de hay que tener la mano a Pedro Sánchez, pero había otra sensibilidad liderada por Cayetana Álvarez de Toledo que decía hay que ir al ataque. No sé si tú lo ves así. Bueno, fíjate que yo siempre he entendido las 2 sensibilidades no como 2 sensibilidades del partido, sino como 2 sensibilidades, por decirlo de alguna manera, porque tú tienes que explicarle a la población lo que estás haciendo. O sea, el Partido Popular es un partido de gobierno, lo ha sido siempre, y es un partido que además tiene en estos momentos el reto, y lo tiene que conseguir, de atraerse un centro. Ese centro está compuesto por un centro derecha, que siempre ha sido más del Partido Popular, pero es que en estos momentos tú puedes atraer un montón de gente, y es tu obligación moral para la gobernabilidad de este país, atraerte un montón de gente de centro puro y de centro izquierda. Se tiene que conseguir sumar a la gente de Ciudadanos al Partido Popular y se tiene que conseguir sumar a gente que no está ideologizada, que no es sectaria, pero que convive habitualmente en un espectro ideológico de centro-izquierda. Esa gente está viendo una gestión espantosa, horrorosa, mentirosa, nefasta, inepta. Y esa gente tiene que entender, yo creo que Pablo se lo está haciendo entender, Pablo Casado, que tienen un partido que no tiene por qué ser visto como un partido como lo describe el Partido Socialista, que si facha, que si fascista, este tipo de tonterías, sino que es un partido que sabe entender otro tipo de posturas y que además es capaz de gestionar y de gobernar de una forma muy correcta. Yo, simplemente, si me dejáis, por dejar muy claro y que nuestra audiencia vea claramente el número de mentiras y el tipo de mentiras que lanza Pedro Sánchez. El señor del bulo, el que dice que nos va a perseguir a todos porque todos somos fakes. Tú en este país pones una bandera de España y te conviertes en fake, es una cosa maravillosa. Bueno, pues simplemente por decirlo claro, incluso desde un punto de vista puramente cronológico, Italia lo hizo antes que nosotros. El propio 8 por la mañana confinó a 16 millones de personas, el 9 anunciaba un confinamiento más general. Francia, tanto en tasa de fallecidos por millón como en tasa de contagios por millón, lo hizo antes que nosotros. Bulgaria o Bélgica, solo por poner 2 ejemplos más, en los 2 niveles, en la tasa de contagiados y en la tasa de mortalidad de fallecidos, también lo hizo antes que nosotros, y le da lo mismo. Es un mentiroso crónico. Entonces yo entiendo que el Partido Popular tenga que explicar este tipo de cosas porque es muy importante atraer a gente hacia ese espectro, y gente que está en estos momentos no sectarizada, no hiperideologizada, tiene que entender que es mucho más correcta una gestión en manos del Partido Popular que en manos de esta gente, porque es que esta gente mata, o perdón por la expresión, no va a ser que me manden a mí a la fiscalía, deja que mueran sin protección, tanto a los de un espectro como a los del otro, tanto a los de derechas como a los de izquierdas, deja que quiebren los negocios de derechas y de izquierdas, deja que se hundan en la miseria los autónomos de derechas y de izquierdas, y eso yo entiendo que el Partido Popular tiene que trasladar el mensaje. Ha estado hoy brillante Macarena Olona, portavoz adjunta de Vox, nuestra madrina, fue la primera líder que vino a estado de alarma. Ella ha preguntado también por los contratos esos fraudulentos que estáis publicando en OK Diario y los criterios para traer ese material sanitario, que claro, han confiado en empresas fraudulentas, empresas condenadas por estafa, empresas que tenían más experiencia en vender material erótico festivo que sanitario. Y ella termina muy bien diciendo que los corruptos se esconden en la sombra como las ratas. Vamos a escucharla. Somos muy conscientes que el mercado internacional y específicamente China de productos sanitarios se ha convertido a causa de esta pandemia en el salvaje oeste. Pero resulta que este mercado es el mismo para todos. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuáles son las razones por las que España es precisamente el país del mundo con mayor número de fallecidos y de profesionales sanitarios contagiados? Porque las reglas de juego son las mismas para todos los países. Lo primero que quiero destacar es que han dado una muestra más de su total desprecio hacia la legalidad vigente, manteniendo una
total opacidad de los contratos que han celebrado a dedo a cargo del Fondo Especial de Lucha contra el COVID por importe de más de 1.000 millones de euros y que solo a partir del pasado 21 de abril empezaron a hacer públicos. ¿Sabe qué me demuestra mi experiencia durante 10 años como abogado del Estado especializado en la lucha contra la corrupción, señor ministro? Que los corruptos, como las ratas, lo que buscan es la oscuridad. Carlos, supongo que diario estaréis ya mirando absolutamente todo, aunque en el portal de transparencia que ha bloqueado este gobierno no se puede mirar nada, y que esas empresas fraudulentas que habéis publicado, algunas que están vinculadas con entornos de Zapatero y de Bono, nos darán más que una sorpresa, ¿no? No, claro que lo van a dar y vamos a sacar más contratos referentes también a los guantes, referentes a las batas, referentes al gel, porque las compras son escandalosas, literalmente escandalosas. Macarena Olona está tocando un punto muy importante porque aquí tenemos distintas fases. O sea, la primera fase fue una fase de negligencia, se podría analizar si es culposa, si no es culposa, pero tuvimos una primera fase de una negligencia clarísima en el no comprar los productos que había que comprar, en no lanzar las alertas, en no decretar a tiempo el estado de alarma. Hubo una segunda fase en la que directamente se pasó al ocultismo, a negarlo. Los policías tienen que ir sin mascarilla porque si no se genera alarmismo, nosotros permitimos esas movilizaciones, bloqueamos los sistemas de compra autonómicos llevándolos a un Ministerio de Sanidad que estaba totalmente vacío de know-how, de competencia y de profesionales para hacerlo y provocamos un cuello de botella. En esa fase, por cierto, hay que recordar que el Ministerio de Sanidad sacó un documento firmado, sellado por ellos, donde aparecen los 5 criterios por los cuales a una persona se le puede asignar una UCI o un respirador o se le tiene que no asignar. Eso se llama morir. Claro, cuando tú a una persona que necesita un respirador no se lo das, significa literalmente que le has condenado a que no tenga otra escapatoria más que la muerte. Y ahora estamos en una fase posterior donde efectivamente entra esta historia de cerrar el portal de transparencia, que a mí me parece una sinvergonzonería tan brutal. O sea, pero ¿cómo puedes cerrar el portal de transparencia amparándote en que el poder que te da el estado de alarma te ha permitido compras excepcionales sin concurrencia, sin transparencia y sin publicidad? Es de vergüenza ajena. Y en esa fase es donde se han empezado a colar ya no solamente una negligencia, ya no solamente un ocultismo, ya no solamente una parte de maldad, dejar a gente descubierta, gente sin protección a los que les has dicho que les vas a generar un escudo social, es que directamente se están colando contratos corruptos. O sea, ya volvemos al mítico pasado del Partido Socialista, a colar empresitas de los amiguetes, estos que hablaban del capitalismo de amiguetes. Estos destruyen el capitalismo y son todos amiguetes. Ese es el capitalismo de amiguetes que ellos entienden. Vamos a escuchar a Macarena Olona porque el PSOE se ha querellado contra ella, como ha hecho contra Cristina Seguí. Estos son órdenes directamente del gobierno que utiliza el PSOE, que utiliza a Ferraz para tratar de amordazar no solo a Macarena Olona, sino también amordazar a nuestra querida Cristina Seguí, a la que le vamos a dar paso después de escuchar lo que ha dicho Macarena Olona al gobierno, que las querellas son fraudulentas, las que están presentando ellos contra las personas que están tratando de decir la verdad. Vamos a escucharla. Señor presidente, le recomiendo que deje de perder el tiempo interponiendo querellas fraudulentas. Es usted y su gobierno quien se va a enfrentar a una luz de querellas y demandas judiciales por su gestión criminal. Y quizá en ese momento yo ejerza la acusación como abogado del Estado en activo y le pregunte en ese momento por qué precisamente España fue el país del mundo con mayor número de fallecidos y de profesionales sanitarios contagiados. Gracias, señora presidenta. Cristina, vemos como en Twitter parece ser que estás reclamando que te llegue ya esa denuncia del PSOE a través de la Fiscalía General del Estado de Lola, que depende del gobierno, todos lo sabemos, la tronca de Villarejo. ¿Estás nerviosa? ¿Qué opina tu familia? Está claro que han elegido la pata, entre comillas, ellos piensan más débil, es decir, a Cristina Seguí no tiene un gran medio detrás, no está El Mundo, no está OK Diario, no están personas influyentes. ¿Cómo te sientes? Pues tú me ves nerviosa porque me conocéis. Mira, no solamente no estoy nerviosa, sino que el PSOE me ha dado la seguridad que antes no tenía de que saben quién soy y me conocen. Bueno, y esta era te corrijo. Yo sí te vi un día alicaída, un día que tuviste que borrar un tuit contra Pedro Sánchez, que dijiste, lo tuve que borrar porque me lo pidió una persona a la que aprecio, y yo te dije, Cristina, ¿por qué has borrado esto? ¿De verdad estás mal? No. ¿Tuviste un día de bajón? No lo borré. De hecho, el tuit sigue ahí. Lo que hice fue citar el tuit y decir que rectificaba, aunque lo pensaba, por que alguien que quería mucho, y es cierto, me lo pidió para su tranquilidad. Esa rectificación, no obstante, la borré. Esa rectificación no alude Infolibre, que es el único medio que tiene mi demanda filtrada por parte del Partido Socialista, cursada directamente con la Fiscalía General del Estado, obviamente porque ha habido un jamón antes espero que de buena calidad, a Lola Delgado,
y básicamente porque así se garantizan que hay una tipicidad penal de la cual carece, ¿no? A mí me demandan por el 510, delito de odio por atentar contra el pensamiento político socialista. ¿Qué dijiste exactamente? Vamos a ver, según el párrafo de Infolibre, y que responde a varios tuits, yo atento contra el pensamiento político socialista por decir que el socialismo es ruina, muerte y miseria. A lo cual sumo que es mucha ruina, mucha muerte, mucha miseria, mucha riqueza y ingeniería social, como acaba de decir ahora mismo Rafa Hernando, ¿no? Luego también llamé al gobierno mataviejas y al presidente del gobierno sinvergüenza. Ambas cosas las pienso. Este gobierno está aplicando la eutanasia por DNI y tengo cientos de correos y de momento decenas de directores de geriátricos y de hospitales que ante un eminente juicio pues me permiten utilizar esos correos para demostrar que el Partido Socialista centralizado, recuerdo, sí, porque Real Decreto centraliza el mando de sanidad en el gobierno, pues ha dado orden y da órdenes por escrito, sin membrete y por teléfono de únicamente poner medidas paliativas con los residentes de las residencias. Está claro que el PSOE le pasa la demanda o la denuncia, lo que haya presentado, a Infolibre, que es un medio fuertemente subvencionado por el gobierno, por el PSOE y por un montón de comunidades autónomas donde gobierna el PSOE. También vamos a contar las comunidades autónomas que están pagando a Infolibre, a un medio comunista, un medio antisistema, y lo vamos a denunciar, porque ¿qué hace el PP pagando a Infolibre? Que me lo explique en alguna comunidad autónoma. Nosotros lo vamos a contar y estáis a tiempo, porque vuestros votantes no lo van a entender, como si lo hiciese Vox o como si lo hiciese Ciudadanos. De hecho, Ciudadanos en alguna comunidad autónoma están pagando. Yo entiendo que hay una ley, pero habrá algunos contratos de publicidad institucional que habrá que justificar. Pero claro, hemos visto, y le pido al realizador que lo ponga, cómo el ministro de Justicia, que tú explicarás con quién está relacionado sentimentalmente, Juan Carlos Campos, ha defendido este miércoles las críticas de Pablo Iglesias a los jueces tras la sentencia, la revientacajeros y Saserra que atentó contra la autoridad. O sea, el ministro de Justicia protegiendo a un vicepresidente del gobierno que atenta directamente contra los jueces por defender a una delincuente. ¿Cómo lo valoras? Es decir, ¿tú estás tranquila? Pues está claro que a ti se te va a juzgar con un poder judicial que parece ser que depende del gobierno. Bueno, yo estoy tranquila porque yo estoy dispuesta a llegar hasta Estrasburgo si es necesario. Estoy tranquila porque tengo un respaldo social del cual yo soy muy consciente. Estoy tranquila porque este tema pretendo llevarlo incluso a Europa para denunciar en el Tribunal Europeo pues lo que está ocurriendo con este gobierno, que cercena el derecho y la libertad de expresión de los periodistas, igual que sigue ocurriendo en Venezuela. Recordemos que el vicepresidente del gobierno fue denunciado por el periódico ABC en 2011 por asesorar a Chávez desde CEPS, el propio Iglesias, para encarcelar a periodistas cobrando hasta 4 millones de euros a través de CEPS, para encarcelar a periodistas y soltarlos en el momento más adecuado. Yo a lo que tengo miedo es a autocensurarme, y además me daría bastante vergüenza autocensurarme por miedo, ¿no? Meterme en un zulo cuya de hecho, llave Cristina, la presidente del gobierno, ¿no? Vamos a escuchar exactamente para que los espectadores lo sepan qué ha dicho este ministro de Justicia. No sé si has contado con quién está relacionado sentimentalmente o se le relaciona. Bueno, con la señora Batet, fue la señora Batet, es la cuota carnal de la señora Batet, de Meritxell Batet, la segunda autoridad del Estado, la tercera autoridad del Estado, por ser presidenta del Congreso de los Diputados. La que no ha querido por iniciativa propia guardar un minuto de silencio, tuvo que ser el señor Casado el que se lo exigiese al presidente del gobierno que no se pone en luto. La que dijo que la Constitución española no se podía aplicar a los golpistas porque no gustaban de la Constitución española y porque de todas maneras no la iban a acatar. Vamos a escuchar a Juan Carlos Campos. Usted me pregunta por las declaraciones del vicepresidente segundo. Mire, el vicepresidente segundo hace unas declaraciones enmarcadas en un derecho fundamental, que es la libertad de expresión. Podrá gustarle más, menos, pero es una libertad de expresión que la tenemos todos. O sea, es increíble que el ministro de Justicia diga que los ataques del Pablo Iglesias, del vicepresidente del gobierno, son libertad de expresión, y las opiniones libres y personales de los que estamos desmontando al gobierno del bulo no son libertad de expresión. Es increíble.
que son bulos, porque así lo verifica Ana Pastor, que estamos viendo, Cristina, cómo ahora Neutral no ha parado en escalada de decir que ahora el gobierno del bulo miente. Están haciendo como de cara a la galería, como le hemos pillado, que hay gente del PSOE que inició ese Dina Hosting, ese dominio, ahora parece que de cara a la galería quieren lavar su imagen, pero no pueden. Ana Pastor, maldita puto es, si sois el Ministerio de la Verdad, de la vergüenza más bien, de la censura. Mira, estabais hablando del asunto de la OCDE que ha desmentido al propio gobierno. El gobierno está enterrado por debajo de países muchísimo menos desarrollados que España en test por millón, y esto lo sabe el gobierno. Y la OCDE ha desmentido al propio gobierno. No estamos en el puesto 8, estamos por lo menos en el 17. Y el gobierno es consciente de que el bulo, con unos medios privados nacionalizados mediante subvenciones millonarias, llega al 80% de la población. Por eso este programa tiene que llegar a cada vez más gente, ¿no? El gobierno sabe que la verdad solo llega, ese desmentido llega al 20% de la población. Por eso es tan necesario, ¿no? Vamos a escuchar ahora al señor Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, que también se ha referido a la paguita, al ingreso mínimo vital. Le escuchamos. Algunas cosas seguramente no suficientes, pero que todo el mundo reconoce como el mayor escudo social que se ha construido en la historia de nuestro país. Ahora estamos trabajando, como decía el presidente del Gobierno, para que en mayo haya un ingreso mínimo vital que sirva no solamente para que mucha gente en situación de necesidad pueda llenar la nevera, sino también para que las empresas y los autónomos puedan seguir facturando. Porque ese dinero del ingreso mínimo vital no va a las cuentas en Suiza, va directamente al consumo. Rafael Hernando, está claro que es un ataque directo contra el Partido Popular por lo de las cuentas de Suiza de Bárcena, supongo que se refiere. Bueno, es un ataque directo contra la economía de mercado, que es lo importante. Lo otro es una anécdota propia del señor Iglesias, ese que decía que todos los del PP éramos unos delincuentes en potencia, ¿no? Yo estoy acostumbrado a la dialéctica de este personajillo, pero mire, has contado antes has tratado varios asuntos. Primero, el señor Guerra, ministro de Justicia, no puede condenar las palabras del señor Iglesias porque es Iglesias en estos momentos. El señor Juan Carlos Campo. El gobierno. Perdón, el señor Juan Carlos Campo. Juan Carlos, eso es, Campo. El ministro de Justicia no puede condenar esas palabras, insisto, porque quien gobierna en estos momentos y quien dirige el gobierno se llama Pablo Iglesias. Y el señor Sánchez es un títere mentiroso que está al servicio de lo que dice este señor, como se ha demostrado ya en bastantes ocasiones. En segundo lugar, quería retomar el tema de las famosas compras. Hay que crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para aclarar todo esto, porque no es posible que una empresa que no está habilitada, que no ha facturado nunca ni un euro en China, que no sabe cómo es el comercio chino y que se dedica a la cosmética, sea el encargado de comprar material sanitario por valor de 200 millones de euros, de encargar 670.000 test llamados y dicho por el presidente del gobierno que estaban homologados y que luego eran test falsos, que se le vuelve a dar la oportunidad de que los vuelva a emitir y vuelve a traer test falsos. Que el señor Ábalos ayer en la Comisión de Fomento diga que él no va a dar el nombre de los proveedores a los que él ha contratado. Pero oiga, esto es una golfada. Y este es el problema que están intentando utilizar y están usando el estado de alarma para cercenar derechos democráticos e imponer una mordaza social a través de querellas. Mira, Cristina, válgate mi experiencia. A mí o contra mí se ha querellado el PSOE en numerosas ocasiones. El primero que lo hizo fue Borrell, porque dije en unas declaraciones, metiéndose él con Andar, que se debía de haber comido un filete de vaca loca. Bueno, me presenté una querella, le gané, por supuesto. La última lo ha hecho el secretario de Estado de la Memoria Histórica, porque dije que él se había llevado dinero de las subvenciones destinadas a las familias y que se las había llevado él a base de estudios, conforme a la memoria histórica, en estudios absurdos, y que para eso había servido gran parte del dinero que Zapatero dedicó a la memoria histórica. Solamente un 3% de ese dinero presupuestado fue a las familias para que buscaran a sus fallecidos. El resto se lo llevaron gente del PSOE, gente de comisiones obreras, del PC y de otras organizaciones, sencillamente por la cara, en base a estudios o en base a fiestas y organizaciones que hacían y eventos de todo tipo. Y no te preocupes, yo le he ganado al secretario de Estado, le han condenado y además en costas.
No estoy preocupada. No nos van a poner la mordaza, o sea, es lo que quieren. Querellas intimidatorias para que tú te preocupes, te gastes tu dinero, si es posible te arruines, ¿verdad? Mientras ellos pues siguen haciendo lo que son especialistas, ¿no? En trincar, en hacer este tipo de compras, en mentir, en engañar a la población, que es en lo que están. Y en hacer el ridículo, porque lo de ayer del presidente del gobierno, que no lo habéis comentado, esto de las desescaladas, la nueva normalidad de ingeniería social a que nos va a someter, es sencillamente ridículo cuando no patético. Rafa, o sea, se van a poder abrir hoteles en las provincias, pero solo para que vayan los de esas provincias. Oiga, a ver, ¿pero Rafa, cómo es esto? No puedes ir a un amigo a su casa, pero puedes quedar con él en el bar. A tu primo no lo vas a poder ir a visitar a casa, pero sí puedes quedar en un velador en el bar. Oiga, lo del deporte, pues otra cosa absolutamente absurda, solo si sales a correr, oiga, y el que puede hacer otra actividad deportiva al aire libre, ese no. Es todo surrealista. Rafa, nosotros no hemos dado la rueda de prensa farsa porque Moncloa sigue, como sabes, vetando preguntas de periodistas críticos y seleccionando las preguntas más cómodas para dar las respuestas oportunas desde el aparato de propaganda de Moncloa. Es por eso que no hablamos de esa rueda de prensa farsa. Bueno, vamos con Carlos Cuesta. Sí. Solamente una puntualización. Fíjate, Merkel comparece en esas ruedas de prensa para dar información y lo hace en 5 minutos. Este señor siempre que comparece nos echa un aló presidente de 45 minutos, una chapa en la que nos dice cómo tenemos que comportarnos, lo que tenemos que pensar, cómo tenemos que sentir, pero en la que nunca jamás ha pedido perdón ni ha tenido en cuenta a los fallecidos y a sus víctimas. Y ayer se olvidó de otra cosa, porque, oiga, ¿se va a poder acompañar a los familiares a enterrarlos o a despedirlos? Oiga, de esto ni una palabra, porque para el señor Sánchez los muertos no existen. Y esto es gravísimo. Están tapando, por eso no hay luto oficial, porque están intentando tapar la realidad de lo que está sucediendo con mentiras. Hay muchos más muertos de los que están diciendo y de los que reconocen oficialmente. Bueno, y hay muchos más contagiados. Rafa, ahora les pasa lo que les pasa, Javier, que están dando el número de contagiados de ayer, que fue muy alto. Claro, cuantos más test haya, pues más contagiados van a aparecer y por lo tanto va a dar la sensación de que en verdad lo que está sucediendo, que es que están disminuyendo los contagios, va a parecer que están aumentando. No, pero los Rafa, contagiados que afloran son porque hay más test. Tú que eres perro viejo y nosotros en este programa lo hemos dicho, que están usando, se están aprovechando del Merlos Place del caso que afecta además a una persona que tú tienes estima como Alfonso Merlos, para tratar de que no se hable de lo que tú estás denunciando, ¿no? Del coronavirus, de la ocultación de datos. ¿Tú crees que les está viniendo bien? Bueno, ellos utilizan cualquier cosa. Oiga, yo ayer, el señor Sánchez es un tipo que dice que él lo que quiere es unidad y exige unidad en torno a lo que él dice. Está actuando como un verdadero dictador. Oiga, presenta unas medidas que no ha consultado con la oposición ni se las ha anunciado. Y nos dice que vamos a tenerle que dar otra vez el apoyo para tenernos 15 días más en estado de alarma. Oye, está en primero de Stalin o de Mussolini y está encantado de la vida porque lo que hace es eso, darnos unas chapas todas las semanas y ocupar los medios de comunicación, que eso es la teoría de la ocupación de los medios por parte del poder, ¿no? Vamos con Carlos Cuesta, al menos esa rueda de prensa farsa ya no usa nuestra fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, que están indignadas. Don Carlos Cuesta, Pedro Sánchez presumiendo liderar una desescalada, que Europa ya está ejecutando un plan de desescalada, bajo mi punto de vista, improvisado, así lo están diciendo los hosteleros, los comerciantes. No sé qué puedes opinar al respecto como experto en economía también. Bueno, opinar y temblar. Vamos a ver, todos los países han tenido varias fases en la contención del coronavirus. Había una que era importantísima, que era la fase intermedia, cuando estábamos todos confinados, para haber hecho test masivos. Esa fase se tenía que haber aprovechado para haber detectado los focos de contagio. A nosotros yo cada vez más tengo la sensación de que nos han hecho la que se hacía de pequeños con los contagios, que se metía a todos los críos en una habitación y decía, nos esperamos hasta que salgan todos contagiados y ya pasará la enfermedad. Pues en el fondo es lo que se nos ha hecho. O sea, nosotros hemos tenido que estar en contacto con los focos de contagio
contagio del coronavirus en infinidad de ocasiones, porque desde el día 23 de enero la OMS lleva advirtiendo de que estaba en España el virus. El 30 ya lo considera alerta global sanitaria y el mismo día 24 de enero hay ya un informe policial. Por cierto, al encargado de elaborarlo, advirtiéndole a la policía de la que venía encima, lo fulminaron un 12 de marzo por reconocer la evidencia de las alertas. Entonces, desde ese 20-23 de enero ha estado corriendo el virus hasta un 14 de marzo. Es decir, hemos tenido más de mes y medio de dar vueltas el virus, en el momento en el que se nos pide que nos confinemos en casa. En casa hemos tenido que repartirnos el virus de arriba abajo, pero nadie se ha encargado de hacernos una campaña de test PCR o de test de anticuerpos para detectar quién podía salir, quién no podía salir. Hemos pasado un tiempo de confinamiento que ha destrozado nuestra economía, ¿vale? Porque hemos tenido parada una grandísima parte de nuestra actividad productiva. Cuando se podrían haber hecho test selectivos, haber hecho test, un cribado, y la gente que hubiese dado semáforo verde, por decirlo de alguna manera, hubiese podido ir a trabajar. No se hace eso. Mi teoría, y yo creo que la empieza a compartir mucha gente, es que no se hace de una forma intencionada porque son conscientes de que en ese momento se habría dibujado un relato clarísimo de que había habido un descontrol absoluto de la enfermedad y que había una parte de la población altísima que estaba contagiada, lo cual hubiese forzado un pronunciamiento de la OMS y hubiese acabado con esta discusión estéril y ridícula sobre si el gobierno ha gestionado mal. No ha gestionado mal, ha gestionado de horror y de una manera negligente que yo espero que sea juzgada en los tribunales, porque lo Carlos, que ha hecho no tiene perdón. Mucha gente pregunta de cuándo van a poderse tomar un vermú en una terraza, ¿qué fecha concreta? Me estaba diciendo Rafa Fernando unas cuestiones que son totalmente básicas. O sea, yo lo digo con toda la ironía, me he quedado tranquilísimo ayer por la noche y por la mañana al descubrir que para cazar y pescar puedo juntarme con los amigos. ¿Pero qué cachondeo es este? ¿Pero qué cachondeo es? O sea, las reglas, por ejemplo, con los restaurantes y con los locales se dividen en 3 fases. Una primera en la que puedes estar en la terraza, pero con un grado de ocupación del 30%. A partir de prácticamente una semana puedes estar dentro, con un distanciamiento también, con una ocupación solo del 30%. Después ya lo podrás hacer como tú quieras. Es imposible enterarse de cuáles son las fases y es imposible enterarse de quién está contagiado, que es lo grave. O sea, si hubiésemos tenido esa campaña de test, sabríamos en qué restaurante, en qué bar, en qué terraza hay gente contagiada y quién no. Sobre esas personas se les ordena que se queden confinados y el resto puede estar haciendo vida normal y eso significa que la economía vuelve a tener un ritmo normal. Esta gente no lo ha hecho. ¿Por qué nos desconfina en estos momentos? ¿Por qué lo desescala? Porque el resto de países que han hecho bien las cosas están empezando a quitar estos controles. ¿Y eso qué significa? Que sus economías van a volver a volar a ritmo normal. ¿Y eso qué significa? Que si nosotros no lo hacemos, perdemos toda esa cuota de mercado. Salimos de esa capacidad de creación de PIB y nos metemos en una crisis muchísimo más estable y en meseta en la caída. Pero, ¿qué es lo que han hecho? Sí. Sacarnos sin saber si nos pueden sacar. Claro, pero y tú conoces Madrid y hemos visto las imágenes de Barcelona con el desconfinamiento de los niños, ¿no? De que podían salir. Al final se van a vivir estampidas en las terrazas. Y eso va a provocar que tú vayas a Malasaña, el barrio más concurrido de Madrid, donde hay muchas terrazas, y la gente esté haciendo cola para sentarse en una mesa y ese bullicio en plazas muy pequeñas, por ejemplo de Malasaña, puede provocar lo que fue el 8M, que hoy Díaz Ayuso lo ha dicho, que fue el mayor infectódromo de España, porque es que tiene razón lo que dice la señora Díaz Ayuso, lo que ha dicho hoy. No, totalmente. Ayuso ha dicho otra cosa además, que es totalmente cierto. Dice, efectivamente, cometí un error por fiarme de este gobierno. Efectivamente, es el único error que se le puede achacar. Por cierto, una cuestión, lo digo porque se está hablando mucho de que el 14 de marzo fue cuando comenzó la compra por parte del mando único. No es verdad, no es verdad. Hubo una comunicación ministerial a partir del 3 de marzo, antes del 8 de marzo, en la cual ya se ordenó que todas las compras se centralizaban a través del Ministerio de Sanidad, sin estado de alarma. Pero como las comunidades autónomas, las normales, son leales, las que no se rebelan, las que no tienen sediciosos, ni golpistas, ni separatistas, ni malversadores, cumplen con los mandatos de los ministerios, esa comunicación ministerial bastó para que se respetase y se fuese leal con ese sistema de compras. Entonces, que no cuenten más mentiras tralará, porque esto es para no acabar. Entonces, ¿cuál ha sido el error? Efectivamente, que este gobierno ha centralizado un poder sin ni querer ese poder, lo único que quiere es el Falcon y lo único que quiere es el Super Puma, sin saber ponerlo en marcha, sin estar dispuesto a ayudar a la gente y teniendo dentro a determinadas personas como Pablo Iglesias, que no es que no quieran ayudar, es que quieren hundir el sector económico para tenerlo controlado por subvenciones, quieren hundir la capacidad de libertad económica que tiene la gente para que no sean ellos los que se compren una casa, sino que seas el propio partido el que les asigne una VPO, de manera que pasan a depender de una estructura política. Es el sueño de todo totalitario, es el sueño de todo comunista, y en este gobierno tenemos una simple separación entre los que aceptan lo que le dicen los comunistas y los comunistas que dicen lo que tiene que ser aceptado. Esa es la única separación, ese es el único reparto de papeles entre la gente que está dentro de este gobierno.
Ayuso ha dicho hoy que el contagio en el 8M, según la proyección que maneja la Comunidad de Madrid, el contagio del virus se multiplicó hasta 30.000 posibles contagios. Pero vamos a escuchar, al hilo de lo que decía Carlos Cuesta, a un hostelero que está muy bien conectado con lo que piensan los hosteleros tras recibir este plan de 4 fases, que yo lo que digo aquí abiertamente, espero que la 5ª fase sea echar a este gobierno de traidores y a este gobierno de mentirosos, que es lo que estamos pidiendo, ¿no?, a la población, con manifestaciones cívicas como lo que organizamos, con más de 3,5 millones de personas en 24 horas. Esa 5ª fase se les quede borrada, o sea, se les quede grabada en la mente, es echar a este gobierno. No nos olvidemos de nuestros familiares caídos en combate, de mi tía Carmiña y de todos vuestros seres queridos que han muerto, no solo por el coronavirus, sino algunos también por las presuntas negligencias del gobierno. Vamos a escuchar a este hostelero. Hola Javier, buenas noches. Desde la Asociación de Ocio Nocturno y Espectáculos, trasladarte que el calendario de desescalada presentado ayer por el Gobierno nos parece que ha sido de un contenido totalmente desafortunado. Las empresas del sector nuestro y de la hostelería no pueden abrir con un aforo de un 30%, es inviable. Nuestros márgenes son muy estrechos. Es imposible tanto los establecimientos que no tengan terraza como los que tengan terraza, que por cierto, no en todos los ayuntamientos las autorizaciones municipales de terraza se realizan mediante un aforo, sino mediante metros cuadrados, con lo cual esto ha llevado a muchos empresarios a generarles una incertidumbre en cuanto a si pueden o no pueden abrir. Te repito, con el 30% es imposible que las empresas abran. Creo que una restricción del aforo en esa medida es un gran error. También el Gobierno nos debe explicar qué hacemos con los ERTEs en nuestras empresas que ya han sido autorizados por el Ministerio. Si solamente necesitamos un 50% o un 30% de nuestros trabajadores y los rescatamos de esos ERTEs autorizados, ¿qué pasará con el resto de los trabajadores? ¿El resto de trabajadores tendrán derecho a una indemnización? ¿Tendrán derecho a su paro? ¿O quedarán fuera de esa ayuda? Bueno, sí estamos de acuerdo en que sea una desescalada asimétrica. Entendemos perfectamente que haya provincias, incluso comunidades autónomas, como Canarias o Galicia, o provincias como Huelva o Almería, que si realmente se ha tenido una menor, un menor grado del contagio de la pandemia, pues entendemos que realmente ellos deberán abrir mucho antes que nosotros. En cuanto a la restricción de aforo, te repito, para nosotros ha sido una desafortunada y muy mejorable propuesta de desescalada por parte de este Gobierno. Un saludo y muchas gracias a todos. Cristina Seguí, tú que tienes un hijo pequeño y que en Valencia hay un montón de terrazas que están divertidísimas, esa Malvarrosa, ese paseo marítimo, ¿qué crees que va a pasar en Valencia viendo las imágenes que hemos visto de las estampidas de padres con niños, ahora con esta primera, segunda fase que nos va a permitir en unos días ir a terrazas siempre y cuando la ocupación sea del 30%? ¿Tú vas a ir? ¿Estás tranquila o te vas a seguir confinada? Yo voy a ir. Yo voy a ir con buen juicio, guardando una distancia de seguridad prudente, como llevan haciendo países como Israel desde hace semanas. País, por cierto, que fue el primero o el segundo en cerrar sus fronteras, algo por lo cual el presidente del gobierno llamó poco más que fascistas a la oposición cuando dijeron que había que hacer precisamente eso. Y yo quiero decir que la gente tiene muchísimo más sentido común, salvando algunas excepciones, que estos políticos, ¿no? Lo que no podemos permitir ahora es grabar al vecino de turno todo el tiempo en esa caza que ha alimentado el gobierno, mutualizando, ayudando a mutualizar al gobierno su propia responsabilidad penal. La gente lleva casi 2 meses encerrada, perdiendo sus negocios, dando clase a sus hijos, madres de familias monoparentales sin poder ir a trabajar porque tienen que dar clases a sus hijos. Este gobierno no ha anunciado ninguna medida para esas madres, este gobierno súper feminista, y yo desde luego saldré a la calle en cuanto pueda. Ahora, no nos perdamos aquí la clave de todo esto. Se puede salir, y se podría haber salido ya, si este gobierno no hubiera robado los test a los laboratorios y a las empresas privadas para sus propios trabajadores.
Yo, que vivo en la Comunidad Valenciana, no puedo encontrar test en la Comunidad Valenciana gobernada por socialistas. Me tengo que ir a la Comunidad de Madrid para hacerme un test pagado de mi bolsillo para saber si tengo anticuerpos y puedo hacer una vida normal. Vamos con Rafael Hernando, porque está claro que el gobierno está ocultando datos, Fíjate, ¿no? Javier, Está ocultando... Sí, dime. Hoy hemos conocido un tema muy importante y es la manifestación de las empresas biotecnológicas que le han ofrecido al gobierno hacer 1,5 millones de test a la semana y todavía están esperando su respuesta. Empresas españolas, además. Y este es el asunto. Seguramente no hay ningún amiguete comisionista que se vaya a llevar nada en estos negocios con las empresas biotecnológicas. Y como decía Carlos, el grave problema que tenemos en estos momentos es que no hay test. Si tuviéramos test, podríamos estar identificando dónde están esos focos de infección y, por lo tanto, tomar medidas contra esos focos de infección. Y lo que ha hecho el gobierno ha sido utilizar la política del carnicero, no la del cirujano. Y eso, en momentos de alerta sanitaria, es terriblemente grave, porque nos ha aplicado un confinamiento, un arresto domiciliario abusivo, durísimo, a 47 millones de españoles de forma absolutamente arbitraria. Ahora habla de la desescalada. ¿Cuáles son los criterios científicos sanitarios que motivan que se pueda abrir un hotel y no pueda ir una persona de Murcia a hospedarse a un hotel de Almería? Que me lo digan. ¿Hay algún criterio científico sanitario detrás de esto? No hay. Oiga, mire, lo que hay que hacer sencillamente es dar mascarillas a toda la población, dar guantes a toda la población, dar material de protección a todo nuestro sector sanitario, que se hagan test de forma masiva y controlar el virus. Esa va a ser la única forma, y guardar las medidas pues de distancia social. Oiga, porque ¿por qué no voy a poder abrir una tienda que vende zapatos y sí voy a poder abrir un bar? ¿Qué criterios son estos? ¿Por qué se puede ir de pesca o de caza y no se puede ir a jugar al pádel, o no se puede ir a jugar al golf, o no se puede salir a andar? Esto es todo una arbitrariedad y un ensayo de ingeniería social en la que hay un tipo que se llama Sánchez que dice: usted sale por los criterios que a mí me apetecen, no por criterios científicos sanitarios. Podía haber dicho eso, como podía haber dicho: hoy salen los rubios, mañana salen los morenos, otro día salen los bajitos, o salen los altos. Por eso un día pues salen los niños, otro día salen los que tienen mascotas, otro día salen los que... Bueno, es todo absurdo. No hay criterios científicos sanitarios detrás de las decisiones. Un día se dice que las mascarillas... No, un día se ha estado diciendo que las mascarillas no servían para nada. Pero a ver, Rafa... y ahora se dice que son recomendables mayoritariamente. No, oiga, tendrían que ser obligatorias. ¿Pero qué criterio científico va a haber? Para todo el mundo. ¿Qué es lo que... Para eso hemos dado tiempo al gobierno, Javier. ¿Pero qué criterio? Habilitara de medios, test, mascarillas, sistemas de protección a toda la población. Para eso han tenido y van a tener 2 meses. Y estos señores, ¿qué han estado haciendo? Enredándose en sus mentiras, hablándonos de picos. Pero a ver, Rafa, un segundo. ¿Qué criterio científico y sanitario, y le doy paso ya a Carlos Cuesta, que está esperando el turno de palabra, tiene este gobierno cuando los propios gráficos de la escalada, como ha cantado, de la desescalada, como ha contado que diario, salen del ordenador de un consultor político del todopoderoso Iván Redondo y amigo mío? O sea, es que es un poco de chiste, ¿no? Es decir, que esos gráficos han salido de ahí. ¿Qué criterio científico va a haber ahí? Porque, Carlos, al margen de que puedas comentar esta anécdota de Iván Redondo, sigue ocultando el gobierno datos económicos, sanitarios, a muchas autoridades también internacionales, y deja caer que no van a poder pagar los ERTE, ¿no? En mayo, y temen un estallido social. Deja caer que no los van a poder pagar y de momento los han atrasado y no están pagando. La gente está en su casa sin tener una fuente de ingresos, sin saber si realmente en el momento en el que se levante esa prohibición de que no se puede hacer despido de verdad y no el despido temporal como es el ERTE, no saben realmente si les van a mantener en las empresas. Yo solamente lanzo un dato para que la gente se haga una idea. Si sumamos realmente el paro que tenemos, que está ya por encima de un 14,4% con los últimos datos EPA, y resultase que toda la gente que está con solicitud de ERTE, más los autónomos que se han dado de baja, se sumasen a esa tasa de paro, es decir, si no se pudiese volver a esa situación económica normal, tendríamos un paro del 35%.
Lo digo para que la gente vaya teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, para que este gobierno de ineptos, de irresponsables, tenga en cuenta de lo que estamos hablando, los del escudo social. Pues el escudo nos lo hemos debido comer con patatas y lo social nos lo hemos cargado. Ese es el escudo social que están generando. Vamos a ver, aquí ha habido un problema gordísimo y estabais aludiendo a él y Rafa lo estaba diciendo. O se tomaban criterios científicos, esto no es de fachas, esto no es de stalinistas, esto no es de moderados, los criterios científicos son científicos. Punto. En las naves espaciales se ponen fórmulas matemáticas porque si hubiese un marciano que los viese, llegaría a la conclusión, pobrecillo él, de que somos seres inteligentes. Bueno, pues se ponen porque lo científico representa la neutralidad, lo técnico y lo necesario en determinados momentos. Vale. Bueno, pues lo científico era tomarnos la situación a cada persona a través de test, saber si estábamos contagiados, si éramos focos de contagio. Y lo científico no se ha hecho. Eso no lo sitúa en el campo de los chupis sociales ni de los chupiprogres, lo sitúa en el campo de la imbecilidad. Y de una imbecilidad negligente que ha costado muchísimas vidas y que se ha cargado nuestra economía. Y eso no tiene ideología, tiene un carácter o tiene una calificación que se llama ineptitud. Esos test se tenían que haber hecho y no se han hecho, porque se habría descubierto que en todas las fases previas su ineptitud les había llevado a permitir un contagio masivo de la población. De hecho, Carlos, y en esa fase, sí, ha habido trampas de sanidad que está ocultando más de la mitad de los nuevos positivos diarios, ¿no? Parece ser. Mira, es que ha habido trampas en el recuento de muertes, que están todavía por descubrirse. Hay trampas en los registros porque no han reforzado las plantillas y los registros civiles no están anotando a tiempo y tienen un atasco de unos 6-7 días en anotar las muertes reales. Ha habido trampas prohibiendo y boicoteando las autopsias en los hospitales. Ha habido trampas no reforzando los hospitales para que pudiesen hacer las analíticas hospitalarias y se hubiesen podido confirmar más casos por test. Ha habido trampas en el planteamiento inicial, porque no se ha permitido que el propio criterio clínico de los médicos permitiese anotar como COVID-19 confirmado los casos de muertes que se estaban realizando. Ha habido trampas de aprovechamiento de cosas letales y de una frialdad absoluta, como el aprovecharse de que no estaba la familia cuando estaba muriendo su gente más cercana y por tanto legalmente no han podido solicitar la autopsia. Ha habido trampas en el recuento de los casos confirmados de contagio, porque se han sacado todos los test rápidos, los test de anticuerpos. Primero quitaron los test sobre asintomáticos y después quitaron todos los test. Ha habido trampas en que directamente cambiaban la estadística, con lo cual no era homogénea durante las semanas y no se podían confirmar. Ha habido trampas en que efectivamente han pasado por ordenadores para ser retocados o no retocados de políticos, no de científicos. Ha habido trampas en la presentación y en el envío de datos, por ejemplo, a la OCDE. Ha habido trampas de todo tipo, color, olor y sabor. Ha habido trampas en no permitir que esas empresas biotecnológicas puedan hacer esos test. Ha habido trampas en dejar 350 laboratorios sin hacer los test PCR que podían realizar, que también se lo ofrecieron hace en estos momentos prácticamente 20 días, 20 y pico días. Es un gobierno de tramposos y sus trampas nos cuestan vidas. Pues muy interesante, Carlos, lo que cuenta. Voy a darle paso a Cristina para el plato fuerte, su querido ministro del Interior, que fue un gran juez contra ETA, pero que ahora ha echado toda su carrera a perder, todo ese legado, por mezclarse con este gobierno del bulo y por perseguir precisamente a los únicos periodistas que estamos contando la verdad. Marlaska dice que ahora los controles de movilidad son mucho más importantes porque se está viendo la luz al final del túnel, cuando todos los expertos, o la mayoría de ellos, están advirtiendo de que podemos vivir repuntes, no sabemos las cifras reales de contagiados, y dice que la disciplina va a ser mucho más importante que en el confinamiento. Con lo cual, ¿qué mensaje está trasladando la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado? Que nos van a tener que perseguir aún más, que van a tener que aplicar sanciones más duras, como hemos visto como los pobres policías están recibiendo órdenes para que a pobrecillos que están andando por la calle, que se han podido saltar el confinamiento, como ha hecho el vicepresidente del gobierno, y no ha sido sancionado por ello, y están yendo a por la pobre Alexia Rivas de Alfonso Merlo, pues estamos viendo cómo eso es un mensaje, tú que conoces bien a la Policía Nacional, en toda, que va en esa línea de que a partir de ahora los policías van a tener que perseguirnos más que nunca, no porque ellos sean los malos, sino porque van a recibir órdenes de sus jefes, ¿no? De todas maneras, yo te quiero decir una cosa. Hay ahora mismo una burrada de sanciones, creo que hay casi 900.000 sanciones interpuestas a ciudadanos que ya veremos cómo salen adelante. La mayoría son puestas por las policías locales. Me contaba un abogado, me contaba un abogado que el 100% son recurribles. Sí, por claro, no ajustarse a derecho. Lo son. Muchas de ellas, la mayoría, por cierto, de policías de los alcaldes, ¿no? De la Policía Nacional. Esto también son datos muy interesantes, ¿no? Porque dependiendo de la ciudad o de la provincia donde vivan, los ciudadanos pueden recibir una mayor represión aplicando esa ley mordaza, por cierto, esa ley de seguridad ciudadana que el propio Partido Socialista quería tumbar en su totalidad y que llamó así espuriamente ley mordaza, y que además
ha aplicado de la forma más represiva, porque tenemos que recordar que la Abogacía General del Estado, la Abogacía del Estado tuvo que corregir a Marlaska y decirle que para sancionar a un ciudadano antes hay que requerirle y decirle cuál es el delito o el presunto delito que está cometiendo. Después llegó Marlaska y dijo que no hacía falta requerir absolutamente nada. Yo quiero recordar quién es Marlaska y quién está, haciendo esta labor de ingeniería social a la que ha sido tan aficionado, usando las fuerzas y cuerpos de seguridad todos los días en televisión, diciéndole al segundo jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil que tenía que perseguir a los desafectos del gobierno, literalmente, y es este señor que declaró secreto de Estado un informe falso que la policía desmintió a través de sus sindicatos, un informe falso después de alentar agresiones a ciudadanos en el Día del Orgullo Gay y inventarse un informe en el cual los ciudadanos, los diputados de Ciudadanos no habían sido agredidos. Este señor es un tramposo, otro tramposo. Pablo Iglesias, no sé si lo has escuchado, que también ha desatado su machismo, el que decía que iba a azotar a Mariló Montero hasta hacerla sangrar, el que mandó al gallinero a Tania Sánchez cuando se acabó la relación y el que convirtió en vicepresidenta del gobierno a su pareja sentimental, bajo mi punto de vista, una señora que no sé si su trayectoria profesional, más allá de ser cajera del Saturn, de un centro comercial o de una tienda de electrodomésticos, ha llamado literalmente parásito y miserable a una diputada de Vox, a la diputada María Ruiz, con una violencia verbal que recuerda ya a Venezuela. Señoría, no habría democracia en Francia y democracia en Italia sin la acción de los comunistas de estos países que son reconocidos como héroes de la patria. Combatieron el fascismo, que es algo que, por desgracia, a veces resuena en sus discursos. Pero ustedes no llegan a algo tan extraordinario. Ustedes son una formación de grandes apellidos y poca vergüenza, que falsea títulos para ejercer sin poder hacerlo, que no tienen más patria que su dinero. Ustedes, señoría, ni siquiera son fascistas, son simplemente parásitos. ¿Qué te parece? Este es el feminismo del PSOE, ese feminismo. Antes recordaba a Rafa Hernando que solo el 3% del presupuesto destinado a eso que Zapatero se inventó de la Ley de Memoria Histórica iba a las familias de los afectados. Ocurrió lo mismo, y tú lo contaste, con el dinero en el BOJA destinado por parte de la Junta de Andalucía a través del presupuesto público a las verdaderas víctimas del maltrato intrafamiliar. Solamente creo que era un 1,3%. 1,3 millones de 47 millones iban a las víctimas. Esto es una auténtica vergüenza y este es el modus operandi del Partido Socialista y este es el respeto que siente hacia la mujer de verdad. La instrumentaliza con intenciones mercantilistas puras y duras. La mujer que no se deja es una fascista y cuando uno es un fascista deja de ser un ser humano y pasa a ser una cucaracha y por tanto, sea hombre o mujer, no es ser humano y es totalmente aplastable. Y esta es la operativa de esos partidos que representan en esencia al fascismo, la doctrina de Benito Mussolini, que son no solo Podemos, sino también, como no, el Partido Socialista. Rafa, vamos, te voy a dar la última libre de la fe del converso, decía San Agustín, y el problema que tiene Marlaska es que es un converso, y entonces tiene que ejercer como si fuera más fanático del socialismo de lo que ya son otros socialistas, y por eso ese fanatismo le pierde, y le está perdiendo desgraciadamente ya desde hace algún tiempo, desde que aceptó el ministerio. Rafael, vamos a acabar con un titular. ¿Qué titular querrías dar? Porque hoy hemos vivido incluso que hay un repunte de cifras de muertos por coronavirus. Las cifras reales no las sabemos, solo sabemos las cifras oficiales de ese ministerio, la verdad, que controla Moncloa a través de los verificadores oficiales, ¿no? De Ana Pastor y Maldita.es. ¿Cuál es tu titular del día hoy? Pues que continúa el caos gubernamental y sus mentiras. Carlos Cuesta, un titular. Un titular muy rápido que es más de lo que he visto en ese pleno. Si yo tuviese a mi espalda el número de muertes que hay, no podría mantener esas caras de chulería que he visto hoy. Ni en Pedro Sánchez, ni en Irene Montero, ni en ninguno de ellos. Yo no puedo entender, lo digo literalmente, cómo se puede mantener esa actitud con la responsabilidad letal que tienen. Cristina Seguí, titular y despedimos. El gobierno aprovecha el miedo y el encierro para agotar el plazo de enmiendas
contra una medida letal contra los más débiles que acaban de auspiciar, que es el cargarse los centros de educación especial. Esto quiere decir que un niño con parálisis cerebral va a poder ir al colegio de mi hijo o al colegio del hijo de Carlos o de Rafa o de bueno, cualquier familia que no esté pasando por este trance. ¿Has pedido ya turno en la peluquería o no? Que parece ser que hay colas. ¿No voy guapa o qué? Va, guapísima, tú eres un pibón, ya sabes, pero ya estás pillada. No. Lo ha pedido el turno Chimo Puig para la peluquería. No sé si tu hermana, que es más guapa que tú, hay que decirlo, no sé si sigue soltera o no, eso también hay que decirlo. Soltera y a salvo de ti, por cierto. Ah, vale. Bueno, María Seguí, que es la hermana Cristina, que también es una voluntaria de Estado de Alarma, que es la que contesta todos los emails que nos mandáis a estadoalarmatv@gmail.com. Rafa, ya eres bienvenido a la familia de Estado de Alarma. ¿Contamos contigo en próximas ediciones o no? Encantado. Siempre que podamos, siempre que nos dejen. Que ya sabes que estamos monitorizados. Uno vive en un estado de ansiedad permanente. Monitorizado por Marlaska, fíjate tú, Dios mío. Ah, pensaba que por Marilar, a la cual le mando un fuerte abrazo, la directora de comunicación de Jónava y ahora en el Senado. Trasládale un abrazo de mi parte, que es una crack, Marilar. Javi, ¿sabes? Rafa, sabes que veo lo que haces, sabes que oigo lo que dices, ¿te acuerdas? Rubalcaba, Dixit. ¿Tú crees, Rafa? Y siguen haciendo lo mismo. No es coña, ¿tú crees que nos vigilan los teléfonos, los WhatsApp? ¿Tú crees que estamos monitorizados por parte del gobierno, los periodistas críticos del gobierno, los políticos críticos? No te quepa la menor duda. Pues el gran hermano Estás existe. monitorizado, tienen una legión de gente que se dedica a ver qué describes, qué dices, de qué hablas. No, pero yo hablo público. Yo hablo en mi vida privada. Pero hablo en mi vida privada. En privado prefiero reservarme mi opinión. No vaya a ser que me presenten otra querella. Porque es claro. Pero vamos, claro, yo Rafa, no me fiaría mucho de estos. Y ya cierro el tema. Quieren controlar la movilidad de todos los españoles ahora más duramente, pero es curioso como la movilidad de todos los periodistas que hacen guardias de 24 horas en la casa de Alfonso Merlos o incluso en mi casa han llegado a hacer por toda esta historia que nosotros ya no hemos desvinculado. A eso no les piden controles de movilidad, ¿no? Es curioso. ¿Cómo les interesa incentivar ese tema a Moncloa? La cortina de humo, un caso que no ha provocado Moncloa, pero que sí se está beneficiando para no hablar de los temas importantes, ¿no? Del coronavirus y de su nefasta gestión. Es que para este gobierno esas cuestiones, controlar a los que discrepan de ellos, son cuestiones esenciales. Y entonces, eso está claro. En un régimen como el que están construyendo esta gente, eso es un aviso a navegantes. Desgraciadamente, han cerrado el Congreso. Si es que han pisoteado los derechos constitucionales más básicos con absoluta impunidad, excediendo lo que es el estado de alarma y estableciendo criterios arbitrarios, como tú mismo dices, para que tú puedas tener unos señores que están debajo de tu casa con una cámara esperándote a ver qué haces. Pero no puedes ejercer el periodismo normal pues saliendo a hacer un reportaje de cualquier otra cosa si eso tiene que ver con los errores, las mentiras y las falacias de este gobierno. Pues muchísimas gracias, Rafa, Carlos Cuesta y Cristina Seguí. Esta noche, y si los problemas técnicos no lo impiden, tendremos al primer representante de Tabarnia, el periodista de Cadena COPE Deportivo, que vosotros seguro que lo conocéis, el gran Tomás Guas, con su ironía, con su contundencia y que está hasta los huevos de lo que está pasando aquí, ¿no? Y ahora también tendremos, ahora a las 12 de la noche, confirmado la Moncloa, la sección que más os gusta, la hora golfa de Carles Enric, que nos traerá las novedades que se cuecen, qué rumores hay en los pasillos del Palacio de la Moncloa, ¿no? Que gobierna Iván Redondo, mi amigo Iván Redondo. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Mañana también a las 8:30 seguimos con el programa especial y tendremos invitados estrella. Abrazo. Estado de alarma, estado de alarma, Encerrados de repente, dejados a nuestra suerte, lejos de mi gente, solo pero fuerte. No callo más, no callo más. Con un presidente y un gobierno que nos trata como rata.
No solo el material, también son las excusas las que son baratas. Héroes con plaga, héroes con bata, que van a la guerra y no le dan armas para que combata. Quieren que callemos, quieren que olvidemos, pídeselo a todos los seres queridos que ya no veremos. Quieren que callemos, quieren que olvidemos, los secretos que irán a las tumbas en el palacio de hierro. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ellos no nos cuentan la verdad. Mienten pero quieren tu piedad. No habrá piedad, no habrá perdón, el miedo se irá, vendrá el rencor. No habrá perdón, no habrá perdón, no habrá perdón, no, no. Mucho más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar. Y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.